Herramienta EasyBuilder, sección garantías y condiciones. El plan de negocio electrónico nos muestra la posibilidad de hacer o extraer de él un buen análisis de lo que nuestro acquire o comprador va a representar para nosotros. Frente a ello, mucha de esa información sirve inmediatamente para ser introducida en la herramienta. En esta sección del tutor virtual hablaremos precisamente sobre las condiciones. Así también hablaremos sobre todo lo que es el proceso de feedback o de realimentación. Empecemos por el proceso de feedback. El análisis del acquire ha hecho o nos ha revelado de que él está muy interesado precisamente en ciertos tipos de lana para sus tejidos, así como conocer de alguna manera las políticas de precios, y nos interesa saber si precisamente los precios a los que estamos ofertando son o le parecen adecuados, y en función a ello ver la inversión que un usuario, un acquirer, está dispuesto a hacer en compras electrónicas. Entonces, esta sección del Easy Builder precisamente nos provee la herramienta para hacerle ciertos tipos de preguntas muy discretas, pero muy interesantes, como digo, para empezar a hacer un proceso de relación, el manejo de las relaciones con el cliente, una relación mucho más particular con el cliente. De ahí extraemos precisamente las preguntas. ¿Qué tipo de lanas prefiere? ¿Los precios son adecuados? ¿Cuánto invertiría usted en una chompa? Las respuestas obviamente pueden ser muy diversas, pero entonces nosotros tendremos que restringir la naturaleza de esa respuesta. De ahí que frente a la pregunta nosotros podamos encontrar un tipo de respuesta. Estos tipos de respuesta dependerán mucho de la naturaleza abierta o cerrada que tenga la pregunta. En el caso de la pregunta, ¿qué tipo de lanas prefiere? Obviamente no es una respuesta que merece un sí o un no, sino hay que dejar al cliente que se explaye, por lo tanto el tipo de dato podría ser de tipo texto. Para la pregunta si los precios son adecuados, obviamente ahí sí corresponde un tipo de dato, un tipo de respuesta positivo o negativo. Cuarto, invertiría en una chompa, no ofrece una respuesta totalmente abierta, tampoco restrictiva por opciones, sino una pregunta expresada en dinero. La tercera columna habla sobre la obligatoriedad de los datos. ¿Listo? Esa obligatoriedad de los datos se ve expresada mediante un sí o un no, es decir, si es obligatorio, no es obligatorio. Y visualmente esto se vería a través de un asterisco delante de la pregunta, lo que ya por defecto le indica al usuario que tiene que responder esa pregunta. ¿Cuándo es bueno hacer esas preguntas? Ciertamente después de que el usuario ya ha realizado el proceso de compra, para de alguna manera corroborar qué tan cercanos estamos de las expectativas que tiene el usuario. ¿Hasta cuántas preguntas se podrían hacer? Hasta un máximo de 6. El proceso de compra ha determinado que nuestro usuario tiene interés en nuestro producto, eh, un poco de la mano con la primera ley de Internet que a la letra reza: el que está porque quiere. Entonces, frente a ese hecho, el usuario está motivado para responder preguntas, pero no siempre lo estará. Por lo tanto, la recomendación es que una vez que se haya eh, recibido el usuario las preguntas necesarias, se puede ahora sí pasar a enviarlo a un sitio, a una dirección electrónica donde de repente el usuario podría tener algún tipo de descuento o un agradecimiento por la respuesta y por la compra precisamente que acaba de tener. ¿Por qué un número mayor de preguntas que solamente llega hasta 6 y no más grande? Porque, como dijimos, el usuario no da nada gratis. En Internet, precisamente, hay siempre una correspondencia. Para el usuario, dar información implica que también se vea beneficiado por darla.
Si se deja en blanco esta opción, no hay ningún problema, se acepta como que no es obligatorio sin ningún problema. En la sección de eh, políticas y condiciones o garantías, se da precisamente la inclusión de aquellas condiciones en las cuales vendemos ese producto o aquellas garantías que queremos dar sobre nuestro producto o sobre nuestro ítem. Para esto también recurrimos un poco al análisis del Adquire para saber qué le interesa conocer o qué le interesa tener como condición o bajo qué condiciones se enfrenta a la compra virtual. Para este ejemplo, se han precisamente colocado las garantías de prenda en cuestión a condiciones de recepción y la garantía de colores, en especial porque estas son prendas hechas a mano, tejidas a mano, sobre la base de lanas de alpaca, que son también lanas con colores naturales, que normalmente solamente son teñidas por tintes naturales. Ok, entonces hasta aquí habríamos desarrollado la sección referida a garantías y condiciones. Seguimos en la siguiente sección.